Noticia de último minuto. Pueblo de Venezuela. Mucha atención a la información que estaremos desarrollando a continuación, porque en las últimas horas se han producido nuevas declaraciones que vuelven a colocar a Venezuela en el centro del debate internacional. Son pronunciamientos que han despertado una ola de reacciones, análisis y expectativas, tanto dentro del país como en distintos escenarios diplomáticos. Hoy vamos a revisar qué se ha dicho, quiénes han emitido esas declaraciones y cuál podría ser su significado dentro del contexto político venezolano. En 1900, esta edición vamos a analizar los acontecimientos más recientes relacionados con el proceso político venezolano y las reacciones que han surgido a nivel internacional. Diversos actores han expresado públicamente sus posiciones sobre la situación del país, mientras continúan los debates sobre cuáles podrían ser los próximos pasos para avanzar hacia una solución política. Durante los próximos minutos conoceremos las declaraciones emitidas desde los Estados Unidos y otras informaciones que han generado una intensa discusión en los medios y entre analistas. Examinaremos el contexto en el que fueron realizadas, las respuestas que han provocado y los distintos escenarios que algunos observadores consideran posibles. Más allá de los titulares, el objetivo es entender qué implican realmente estos pronunciamientos y cuáles son los hechos confirmados hasta este momento. La situación venezolana sigue siendo objeto de atención internacional, debido a los desafíos políticos, económicos e institucionales que enfrenta el país. En ese contexto, cada declaración oficial, cada reunión diplomática y cada movimiento de los diferentes actores suele generar nuevas interpretaciones y expectativas. Sin embargo, es importante distinguir entre los hechos confirmados, las posiciones expresadas por las distintas partes y las proyecciones que realizan analistas o dirigentes políticos. A lo largo de este video, revisaremos toda la información disponible sobre estos acontecimientos, incluyendo las reacciones que han surgido desde distintos sectores y el impacto que podrían tener en el panorama político venezolano. También analizaremos cómo estas declaraciones se insertan en un proceso que continúa evolucionando y cuyos próximos pasos dependerán de múltiples factores, tanto internos como internacionales. Si quieren conocer todos los detalles, comprender el contexto completo y escuchar las declaraciones que están dando de qué hablar, les invitamos a permanecer con nosotros hasta el final. Hemos preparado un recorrido por los hechos más relevantes para que puedan formarse su propia opinión con base en la información disponible. Y antes de comenzar, queremos conocer su punto de vista. A la luz de los acontecimientos más recientes y de las declaraciones conocidas en las últimas horas, ¿cree usted que Venezuela se acerca a una nueva etapa política o considera que todavía existen importantes obstáculos antes de que pueda producirse un cambio significativo? Los invitamos a dejar su opinión en los comentarios y a participar con respeto en el debate. Aliado, por supuesto, del secretario de Estado Marco Rubio, una persona que es, por cierto, de origen colombiano y también se ha trazado como misión presionar o combatir todas estas fuerzas irregulares en Colombia, que es su país de origen, y todos los lazos que hay, por supuesto, con la organización criminal que es la dictadura en Venezuela. Está planteando ahora que una fecha probable pudiera ser el mes de julio del año próximo, del 2027. Está sugiriendo una fecha concreta, que es el día 24 de julio, que se celebra el natalicio de Simón Bolívar. Sería una fecha de gran significación para Venezuela, y él ha descrito que esto sería también un homenaje para el presidente Trump, porque sería, digamos, unas elecciones llevadas a cabo bajo el patrocinio de la administración Trump, y plantea que Trump pudiera ser considerado el nuevo libertador de Venezuela. Bueno, esa es la opinión que él tiene como republicano ardiente, digamos, de línea dura. Pero básicamente esta es la propuesta. La propuesta ha generado, por supuesto, una cantidad de comentarios, de reacciones, tanto en Estados Unidos como en Venezuela. Sabemos que Bernie Moreno es un aliado, por supuesto, incondicional, no solo del presidente Trump, sino también del secretario de Estado Marco Rubio, y está apoyando todas las iniciativas que tienen que ver con el manejo, la manera como se está llevando la política de Washington hacia Venezuela. Y yo creo que es importante
este planteamiento porque es posible que sea, digamos, un mensaje que la administración está lanzando a través de este senador, Bernie Moreno, y pudiera ser esa fecha. Por cierto, esa fecha no es exactamente nueva. Ya hubo un adelanto al principio de este proceso, de este largo proceso que hemos llevado en Venezuela y convulsionado verdaderamente, desde antes del terremoto, por supuesto. Se le planteó incluso al equipo de María Corina, la información que tenemos, se planteó eso como una fecha probable, ¿no? Alrededor de julio del año que viene. Y es una fecha, digamos, que tiene que ver con un poco los tiempos que tomaría organizar toda esta proceso electoral. Como ya sabemos, María Corina ha dicho que a ella le tomaría 10 meses como mínimo para organizar unas elecciones en Venezuela, manuales, si le dieran a ella esa responsabilidad. De modo que 12 meses para organizar las elecciones me parece que está dentro de un tema, de un tiempo razonable, sobre todo si se va a establecer todas las condiciones, ¿no? Para llevar a cabo estas elecciones, que por cierto María Corina está proponiendo que sean manuales, es decir, que se prescinda de ese aparataje electrónico, de máquinas electrónicas que ha controlado por décadas el propio régimen. Lo importante de este plazo es que tiene que ser suficiente para preparar las condiciones necesarias, y las condiciones no son pocas y son complejas. Uno es primero el nombramiento de un nuevo CNE que sea respetable, independiente, que sea técnico, sobre todo creíble, y esto es un factor importante. Esto es lo que va a comenzar a negociarse el 1 de agosto. Luego está el tema del nombramiento del TCJ. Como sabemos, el TCJ también tiene que ver a través de la sala electoral con los resultados, y también el TCJ tiene que tener condiciones de credibilidad, de independencia, etcétera, etcétera. Esto es un tema que está en el centro de las negociaciones que está dirigiendo Dinora Figuera con el interinato, con la participación de todos los grupos políticos en Venezuela, pero sobre todo con el apoyo de Estados Unidos. Y los retos, como dije, no son pocos. Hay que depurar el registro electoral, hay que crear un nuevo sistema de votación. Si va a ser manual, entonces tendría que la manera como se va a contabilizar los votos, el tema de la preservación de las actas, el tema de la transmisión a un centro de totalización. Si se va a hacer manual, como se hace, por cierto, en muchos países de América Latina, sin tardanzas, por cierto, va a tomar tiempo llevar a cabo eso, porque en Venezuela no tenemos elecciones manuales desde hace muchos años. Luego están los detalles, por ejemplo, de todos los centros de votación en Venezuela, el tema de los sistemas de protección, de seguridad, lo que se llama en Venezuela el Plan República, que participa, por cierto, que considera la participación importante de las Fuerzas Armadas. Esto es otro factor muy importante. Pero más allá de las condiciones concretas de las elecciones, hay otro tipo de condiciones que tiene que ver con hacer de Venezuela un país, digamos, gobernable, porque el poder, tendría que ocurrir después de las elecciones, cuando quiera que sea. Tiene que haber inmediatamente, o sin mucha tardanza, una transferencia del poder real, poder legítimo, a las nuevas autoridades electas. Es decir, que esto plantea la llegada de la oposición al poder, porque está claro que la oposición tiene hasta ahora la mayor popularidad, sobre todo el liderazgo de María Corina Machado, algo que va a cambiar por completo el curso del gobierno, del poder en Venezuela. Y las condiciones, repito, no solamente son electorales, es la disposición del país, el tema de la burocracia, el tema de las Fuerzas Armadas, de los grupos de seguridad. Es decir, tiene que haber mecanismos para asegurar que todos estos organismos que han sido controlados hasta ahora por el régimen van a ser leales a ese nuevo poder y no van a estar, por el contrario, saboteando una gestión dirigida por la oposición. Y esto es uno de los aspectos fundamentales. Y aquí ese es el escenario, por supuesto,
en esta nueva etapa donde María Corina es imprescindible, porque es la única que tiene realmente los votos, es la persona que con muchas posibilidades por encima de cualquier otro líder tiene la posibilidad de obtener un triunfo en estas elecciones. Tiene que haber unas condiciones, es decir, María Corina, digamos al principio, como sabemos, el presidente Trump dijo que María Corina no tenía liderazgo, no era aceptada, y se refería obviamente a que no tiene una aceptación en el sector chavista, obviamente, entre estos grupos de las Fuerzas Armadas que la ven como una amenaza, ¿no? Porque le tienen miedo a la manera radical como ella se ha estado expresando, sin contemplaciones con la corrupción, contra las actividades delictivas y todas estas redes criminales que el régimen desarrolla a través de a los diferentes niveles, en las Fuerzas Armadas, en los grupos de represión, los colectivos, en los negocios, las maneras de hacer negocios con los dineros del gobierno a diferentes niveles en todos los ministerios. Esto es un cambio gigante realmente, ¿no? Y tiene que comenzar, por supuesto, por algún lado. Y la manera mejor de comenzar es estableciendo en la cabeza del poder el factor de cambio que pudiera ser María Corina. Ahora, esto lo que no implica necesariamente es que durante este periodo de 12 meses, digamos, que debería transcurrir, el interinato debe permanecer activo hasta entonces. Yo creo que hay una convicción, o por lo menos un entendimiento aquí en Estados Unidos, de que es muy difícil, ¿no? Es muy cuesta arriba sostener a un régimen por tanto tiempo, sobre todo porque ese régimen que, digamos, controló este sistema electoral no puede al mismo tiempo estar ahora organizando o formando parte de este sistema, porque lo va a sabotear, ¿no? Y esto es un tema importante porque en Washington ya han entendido finalmente que el interinato es ya básicamente irreformable, no se va a reformar, no tiene la voluntad política para contribuir con los cambios. Lo que está haciendo es tratar de mantenerse en el poder a toda costa. Y entonces aquí es donde viene el tema de una posibilidad de establecer una junta de transición, ¿no? Más acorde con estos objetivos, que es preparar el terreno para una democratización plena de Venezuela. Y aquí entra, por supuesto, el papel importante de la designación del TCJ, del Tribunal Supremo de Justicia, y del nuevo, por supuesto, Consejo Nacional Electoral, que pueden actuar como factores de reconfiguración del poder. Es decir, estas autoridades, sobre todo el TCJ, pudiera tener la facultad de designar una junta de transición, que sería más bien una especie de junta tecnocrática con personas altamente calificadas profesionalmente, no políticas, pero que puedan ayudar a coordinar estos esfuerzos para preparar el terreno junto a las nuevas autoridades del CNE y del TCJ. De modo que habría aquí una posibilidad. Es algo que se ha discutido o ha comenzado a discutir, esto lo hemos confirmado con fuentes en Washington. Ahí este tema de la Junta de Transición ya ha tomado vuelo, digamos. Todavía no se ha tomado una decisión, pero sabemos que ha habido consulta de la Casa Blanca con respecto a líderes empresariales venezolanos para tratar de explorar la posibilidad de que tomen una participación muy activa, gente que tenga un consenso, que sea respetado y sobre todo que entienda cuáles son las prioridades para Estados Unidos. Y yo creo que esto pudiera ser una posibilidad muy real de que se establezca esta Junta de Transición que tome el control, digamos, de toda esta refundación, como dije, garantizar todas estas las lealtades que tienen que haber, y para eso, cuando se establezca un TCJ, el TCJ puede establecer, puede, digamos, emitir opiniones o leyes o los mecanismos que tiene ese organismo para legitimar todo lo que pueda ocurrir en Venezuela, o sea,
comenzando por las autoridades las autoridades electorales que luego van a ratificar el triunfo electoral en las próximas elecciones. De modo que se trata de escenarios muy interesantes. A mí me parece que hay una intención de avanzar, pero al mismo tiempo de mantener el control, porque el tema de que Venezuela se desate en un caos si la oposición llega al poder o cuando la oposición llega al poder es una de las preocupaciones importantes para Washington, porque obviamente no quieren perder el trabajo que se ha hecho hasta ahora. Hay algunas noticias que están rodando sobre toda esta manera de preparar, ¿no? Porque el destapar esa olla podrida, esa caja negra que ha sido el sistema electoral, es un elemento que va a afectar directamente, y hemos visto esta denuncia importante del presidente Trump acerca de los fraudes electorales, que básicamente es un mensaje directo, aunque se trata de un mensaje que transmite al electorado, porque Trump ha sido víctima, o él se ve como una víctima de estos fraudes electorales en las elecciones de Estados Unidos. También está señalando que ese origen pudiera venir desde Venezuela, y la figura central del tema de los fraudes electorales es Jorge Rodríguez, en este momento presidente de la Asamblea Nacional. De modo que esto es una acusación directa y hay que tomárselo muy en serio, porque la Casa Blanca designó un SAR contra el fraude electoral ya el año pasado, que ha estado recogiendo toda la información. Es posible que veamos incluso algunas acusaciones criminales contra estas personas o ciertas operaciones que se hicieron en algunos estados de Estados Unidos. Hay investigaciones abiertas ya en varios estados, Carolina del Norte, por ejemplo, que están tratando de clarificar, ¿no? O más bien destapar esos mecanismos de fraude electoral que Trump no quiere que se apliquen ahora a las elecciones de medio término, donde se juega básicamente el control del Congreso. De modo que esto es un tema central, el régimen lo sabe, y esto pudiera generar, digamos, un factor también de saboteo, sobre todo porque al tener acceso al registro electoral se va a descubrir todo lo que ha hecho, ¿no?, el régimen durante los años, que es inflar el número de votantes en Venezuela, meter personas fallecidas a votar, incluso toda esta entrega de documentación a potenciales terroristas de Hezbollah o de Hamas y otros grupos terroristas del Medio Oriente que operan o han operado en Venezuela. De modo que esto abre una caja de Pandora muy importante que el régimen quiere ocultar por un lado, pero Estados Unidos quiere resolver, ¿no? Porque esto es un tema. Y todo esto se está dando en un contexto de creciente presión por parte de la administración, sobre todo de Marco Rubio, de combatir directamente al comunismo internacional, que básicamente ha diseñado este modus operandi, y ha sido muy duro, por ejemplo, recientemente con el tema de Cuba, diciendo que no es simplemente un gobierno dictatorial, es un factor de perturbación dentro de Estados Unidos a lo largo de los años, desde espionaje hasta ideologización y básicamente una intromisión en los asuntos políticos de Estados Unidos por parte de Cuba. De modo que es como que estuviera preparando el terreno para decir, bueno, no solamente es Venezuela, no solamente Colombia, es Cuba y es el resto de los regímenes, como Nicaragua, por ejemplo, cuyo presidente dictador Daniel Ortega acaba de decir que ya no va a aceptar más elecciones. Bueno, no sé si tiene el poder de imponer esa idea que tiene. Pero básicamente esto es un tema y muy importante que va a definir el tono de las negociaciones que va a dirigir ahora Dinora Figuera con el apoyo de Estados Unidos. Bueno, esto es el comentario que quería hacerles el día de hoy. Hay muchas otras cosas ocurriendo. Me llamó la atención una nota acerca de un incendio que se produjo en la Cancillería precisamente después de la salida de Iván Gil. ¿Quién sabe qué secreto quería ocultar Iván Gil? Como ocurrió en el pasado con aquellos famosos incendios en Parque Central, que fueron atribuidos a Diosdado Cabello, que quería acabar con una cantidad de evidencias en un momento que se estaba investigando todo el tema de la trama de Odebrecht.
y otros casos de corrupción importantes. Pero bueno, vamos a esperar a ver cómo se desarrollan estos eventos. Eso era lo que quería compartir con ustedes. Estamos en contacto. No estoy en Miami en estos momentos, así que voy a estar haciendo estos videos un poquito fuera de tiempo por razones técnicas, pero vamos a estar muy presentes siempre en el análisis de las cosas que están pasando en nuestro país. Bueno, muchísimas gracias por acompañarme. Gracias. Noticia de último minuto, pueblo de Venezuela. La situación política del país ha entrado en una etapa que, hace apenas unos meses, parecía imposible de imaginar. Venezuela se encuentra hoy frente a una pregunta que millones de ciudadanos llevan años esperando responder. ¿Está finalmente comenzando una verdadera transición política o estamos ante una nueva etapa de reorganización del poder? La pregunta no es sencilla, porque lo que está ocurriendo en Venezuela no puede analizarse únicamente observando una declaración, una reunión o un anuncio aislado. Lo que estamos viendo es la combinación de varios factores que, juntos, podrían estar modificando profundamente el tablero político venezolano. Por un lado, existe un gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez, que llegó al poder después de la salida de Nicolás Maduro. Por otro lado, existe una oposición que continúa reclamando una verdadera apertura democrática y unas elecciones libres y justas. Al mismo tiempo, Estados Unidos mantiene una influencia decisiva sobre el proceso político y económico venezolano. Y, mientras todo esto ocurre, el país enfrenta las consecuencias de una de las peores tragedias naturales de su historia reciente, con terremotos que han dejado miles de muertos y una enorme crisis humanitaria. Pero el elemento más importante de todos es que, por primera vez en mucho tiempo, el debate ya no gira solamente alrededor de si el sistema venezolano puede ser reformado. La discusión central ahora es cómo se va a producir una eventual transición, quién va a controlar ese proceso, qué sectores podrán participar y cuándo los venezolanos podrán volver a las urnas. Y aquí es donde comienza la verdadera batalla política, porque una transición no significa simplemente cambiar a una persona por otra. Una transición política implica reconstruir instituciones, recuperar la confianza en el sistema electoral, garantizar la participación de sectores que durante años fueron perseguidos o excluidos y establecer las condiciones para que el resultado de una elección sea aceptado por todos. Y precisamente en este punto se encuentra el gran desafío de Venezuela. La noticia más importante de los últimos días es que el gobierno interino y sectores de la oposición han acordado comenzar una nueva etapa de negociaciones políticas. La agenda, según los reportes disponibles, busca trabajar en una hoja de ruta para fortalecer las instituciones, reformar el sistema electoral y establecer garantías de participación política. El inicio formal de esta agenda está previsto para el 1 de agosto. A primera vista, esto podría parecer un paso enorme hacia la transición democrática. Y, en cierta medida, lo es. Pero también debemos entender que iniciar conversaciones no significa que la transición ya haya comenzado de manera definitiva. Las negociaciones pueden abrir la puerta a un proceso democrático, pero también pueden convertirse en una herramienta para ganar tiempo, dividir a la oposición o construir una salida política controlada desde el poder. Por eso, la pregunta no es solamente si hay diálogo. La verdadera pregunta es, ¿qué se va a negociar y cuáles serán las garantías reales? El gobierno de Delcy Rodríguez ha mostrado disposición a trabajar con un sector de la oposición, especialmente con representantes vinculados a la Asamblea Nacional elegida en 2015. Dinorah Figuera, quien encabezó aquella institución opositora, ha regresado al país y ha participado en reuniones con representantes del poder actual. Este hecho tiene una importancia simbólica y política enorme, porque representa el contacto directo entre una estructura opositora reconocida internacionalmente y las instituciones que actualmente controlan el poder en Caracas. Pero aquí aparece una de las mayores controversias, María Corina. Machado no forma parte de esta primera estructura de negociación. Tampoco todos los sectores opositores parecen estar incluidos en la misma mesa. Esto ha provocado cuestionamientos porque una transición democrática difícilmente puede considerarse plenamente representativa si una de las figuras más importantes de la oposición queda fuera del proceso.
Y este punto es fundamental. La transición necesita legitimidad. Si una parte importante de la oposición considera que el proceso fue diseñado para excluirla, entonces cualquier acuerdo podría nacer con una crisis de legitimidad. Pero también debemos observar el cálculo político del gobierno. Desde la perspectiva de Delcy Rodríguez, negociar con sectores de la oposición puede ser una manera de demostrar ante Washington y ante la comunidad internacional que existe una voluntad de apertura. Al mismo tiempo, puede permitirle mantener el control del calendario, de las instituciones y de la estructura estatal, mientras se prepara una eventual elección. Esto significa que el gobierno podría estar intentando hacer algo muy delicado: avanzar hacia una apertura democrática sin perder completamente el control del proceso. Y aquí está la contradicción central. La oposición quiere una transición que conduzcan a elecciones competitivas. El gobierno quiere preservar su estructura y sus posibilidades políticas. Estados Unidos quiere estabilidad, acceso económico y una transformación política que evite que Venezuela vuelva a convertirse en una amenaza regional. Y el pueblo venezolano quiere, fundamentalmente, recuperar la capacidad de elegir libremente. Estos objetivos coinciden en algunos puntos, pero también chocan entre sí. El This is segundo the elemento que essential and debemos indispensable analizar feature es of el our form tiempo of government. It político is the de Delcy foundation Rodríguez. of our shared way Su of life. gobierno nació como una But today, administración powerful interina. people in Desde faraway el places comienzo se want to take presentó that como away una from us. etapa de transición. They believe that Pero they el should be in problema es charge que of your toda laws, of administración your country, interina your tiene una life. pregunta inevitable. They don't care ¿Cuándo whether or not termina? you agree. Según los reportes, Halfway el across mandato the world, there's an inicial de institution that calls 180 días itself de the Delcy International Rodríguez Criminal llegó Court. a su Maybe you've fecha heard of it. límite a Maybe you comienzos haven't. de julio. But chances Sin are you don't know embargo, the el names of gobierno its judges, continuó funcionando y its manteniendo el prosecutors, or control del its Estado. president. Esa you situación shouldn't ha have to. generado una enorme But as we discusión speak, sobre the la ICC and legitimidad, its friends are la waging a duración war y el futuro de la against our administración country. interina. Not with bullets Este or es uno de missiles, los puntos más but delicados de la statutes, compacts, crisis, and the force of porque una so-called transición que se international law. prolonga indefinidamente When the ICC was puede born dejar de 24 ser years una ago, they told us that transición it was y merely a convertirse narrow en un backstop, a nuevo global sistema de court poder. that would step in to El prosecute objetivo only the gravest original offenses, de una things like administración genocide interina and war crimes, debería ser and only when a conducir al nation's país courts were unable to hacia una prosecute nueva them on etapa their own. institucional. Pero si truth no is, existe un calendario something electoral far more claro, radical and si no extreme. se define It cuándo was a se global renovarán las tribunal staffed instituciones by y si unelected no se globalist establecen reglas bureaucrats who transparentes, claim their la power is población puede almost comenzar a unlimited. preguntarse si realmente The está danger of this avanzando hacia global court has elecciones only o continued to grow. simplemente asistiendo a una Today it nueva threatens forma de every aspect continuidad of our political política. and legal Hasta system. ahora, uno de Border los Patrol principales agents problemas removing es violent criminals precisamente from la our country. ausencia de una fecha American concreta Marines para risking las their lives to elecciones defend our presidenciales. homeland. Las Prosecutors conversaciones working to anunciadas dismantle buscan avanzar terrorist en la plots to reforma attack and kill institucional Americans. y electoral. If we stand idle, Pero todavía no existe all un of them calendario would be at the definitivo para mercy que los of foreign venezolanos judges regresen a las thousands of miles urnas. away, Algunos facing the análisis constant consideran risk que of reconstruir prosecution la and even credibilidad del imprisonment sistema for the so-called electoral crime podría of requerir defending their varios own meses. country. Y esto The cambia American people completamente el never agreed análisis. to any of this. Porque si las elecciones se never will. celebraran inmediatamente, Read the words of el our país Declaration podría of entrar Independence. rápidamente en una We fase de fought a competencia revolution against a política. foreign power, Pero si primero se transporting us exige beyond una seas to reforma be profunda tried del for sistema pretended electoral, offenses. la transición podría Independence extenderse is our durante birthright. meses. We will Esto never puede ser let positivo foreign si se bureaucrats take that utiliza away para from us. construir garantías reales. This administration Pero will puede not ser sit by peligroso as the si se ICC and its utiliza como allies seek to excusa para threaten our posponer people. indefinidamente If they believe they el can voto. deprive us of our La sovereignty, experiencia venezolana we will demuestra teach que el them the problema full meaning nunca ha sido of únicamente American organizar resolve. una elección. El problema ha sido garantizar que las instituciones electorales sean confiables, que todos los candidatos puedan competir, que los medios puedan operar libremente, que los ciudadanos puedan expresarse sin miedo y que los resultados sean respetados. Por eso, una verdadera transición democrática necesita mucho más que una fecha electoral. Necesita un nuevo árbitro electoral. Necesita garantías para los partidos políticos. Necesita observación internacional. Necesita libertad para los presos políticos. Necesita seguridad para los dirigentes que regresen al país. Necesita un sistema judicial que no sea utilizado como amigos y amigas de Venezuela y del mundo. Y necesita Bienvenidos una vez más. Hay noticias de último minuto que están provocando un intenso debate político y que precisamente ahí aparece evolucionar en las próximas horas. Podrían cambiar el rumbo de los acontecimientos en Venezuela. María Corina. Lo que está ocurriendo Machado ha captado continúa la siendo atención una tanto figura central dentro para como una fuera parte del país y enorme de la mantiene a oposición millones de venezolana. personas
pendientes de cada nuevo movimiento. En las últimas horas han surgido versiones que aseguran que Diosdado Cabello podría, pero al mismo convertirse tiempo, en el la próximo oposición gran también protagonista de la enfrenta crisis el política desafío de venezolana. decidir si debe Distintas participar en informaciones y cualquier comentarios espacio que de circulan en diversos negociación espacios disponible han o si alimentado debe las rechazar especulaciones sobre su aquellos futuro procesos y que sobre no los incluyan escenarios a que todos podrían sus abrirse en caso de sectores. producirse un giro inesperado. Este dilema ha dividido Hasta el momento, históricamente a muchas la de estas oposición versiones no han sido venezolana. confirmadas oficialmente, Un sector sostiene pero que han cualquier generado un enorme negociación impacto en la opinión puede ser pública utilizada y han por el reactivado el gobierno debate para sobre ganar el tiempo. futuro inmediato Otro del país. sector Al mismo considera tiempo, que, sin las diálogo, declaraciones de un es coronel imposible retirado construir también han una provocado salida una fuerte política. discusión. Y Según esta sus discusión es planteamientos, la fundamental crisis porque venezolana una transición únicamente no se podrá produce resolverse mediante únicamente por la elecciones voluntad libres, de un transparentes y con También plenas necesita garantías una para todos los oposición actores organizada, políticos. coordinada Sus palabras y capaz han de vuelto a poner negociar sobre sin la perder mesa sus una interrogante objetivos que desde hace fundamentales. años divide opiniones dentro y fuera Si de la Venezuela. oposición llega Es dividida a posible una encontrar una eventual salida elección. institucional que El gobierno permita superar podría la prolongada beneficiarse, crisis pero si la política, oposición económica y rechaza social toda que atraviesa negociación, el país. puede perder Mientras la tanto, oportunidad de continúan influir en la multiplicándose las construcción reacciones de del nuevo dirigentes sistema políticos, electoral. analistas, Por eso, organizaciones y probablemente ciudadanos veremos quienes una siguen con intensa atención batalla cada declaración política y durante cada las movimiento que próximas pueda semanas. influir en el panorama La nacional. oposición En un tendrá que escenario decidir tan si cambiante como el participa, venezolano, bajo cualquier qué anuncio, condiciones participa cualquier y pronunciamiento cuáles son o sus cualquier líneas decisión rojas. puede modificar el El equilibrio gobierno tendrá político que y decidir abrir hasta nuevas dónde está posibilidades dispuesto o, a abrir el por el sistema. contrario, aumentar la Estados Unidos incertidumbre. tendrá que Precisamente decidir por eso, cuánto presiona en este y video cuánto vamos a está analizar dispuesto cada a uno de aceptar. estos acontecimientos. Porque la influencia Revisando de la Washington información es disponible otro hasta este elemento momento, fundamental. las declaraciones que han generado mayor repercusión y los